Entonces, muy buena, cierran los micrófonos, por favor. Muy buenas tardes, apreciados docentes de la mejor red que hay en nuestra ECACEN. Entonces, hoy vamos a hacer una reunión lo más ejecutiva posible. El propósito de nuestra reunión es precisamente verificar el sílabus, hacer una revisión del sílabus que ya previamente ustedes revisaron y observar qué cambios se pueden suscitar en él, precisamente para mejorar esas estrategias que nosotros desarrollamos en nuestro acompañamiento docente, que sea mucho más clara, que llegue con mayor coherencia las ideas a nuestros estudiantes, que tengan un mejor entendimiento de lo que nosotros tratamos de indicarle en cada uno de los apartes de esa carta magna o de esa ruta que tenemos en nuestro curso. Entonces, les voy a compartir, a ver, con el permiso de todos ustedes, les voy a compartir. Tenemos el documento, tenemos nuestro sílabo, que en este momento sería nuestro documento maestro, pero también tenemos nuestra matriz. Sí, ustedes ya la están observando, ¿cierto? ¿Están observando, profes? Sí, profe, sí estamos observando. Sí, señora, se ve bien. Perfecto, Sí. muchísimas gracias. Por favor, los micrófonos. Los micrófonos. Entonces, ya revisaron, la tarea era revisar el sílabus. Ya revisamos el sílabus, ¿cierto? Uy, no me asusten, profe, Sí, no me señora. asusten. Ok, perfecto. El sílabus inicialmente presenta nuestro curso para el 1604. Va a ser, va a entrar nuevamente en esa acreditación. ¿Qué significa? Que va a estar completamente en blanco. Va a ser un lienzo donde nosotros podemos derrochar toda esa creatividad académica en coherencia con lo que se desea transmitir a nuestros estudiantes. Así que este curso fue actualizado en el 14 de febrero del 2020 por el por el doctor Fabio Bonilla, que es el que orquestó, por llamarlo de alguna manera, y de manera muy exitosa, este curso, el cual tiene componentes económicos, administrativos y contables, y que contribuyen en la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, eso básicamente es la descripción del curso. Comenta que tenemos una estrategia de aprendizaje basada en tareas, ya también lo podemos observar, quienes hicieron, que me imagino que todos hicieron el recorrido por todos nuestros entornos y revisaron las guías y observaron la coherencia que tienen las guías con el material que nosotros le publicamos a nuestros estudiantes como referentes bibliográficos. Pero de igual manera, las actividades que están inmersas en cada una de las guías. Hasta el momento, entonces, tenemos el propósito de formación, que es promover en el estudiante la aplicación de esos conceptos básicos de economía, de administración y de contabilidad. Pero todo está ligado a la función social, de tal manera que este puede identificar los factores económicos, administrativos y contables dentro de ese direccionamiento de las organizaciones. Recuerden que nuestros estudiantes pertenecen a todos los programas, no solamente tienen conocimientos administrativos, sino que son estudiantes de varias y múltiples disciplinas, donde nuestro curso llega a articular ese conocimiento con nuestras ciencias económicas, administrativas y contables, para que ellos puedan ampliar esa visión dentro de su proyecto de vida. Los resultados de aprendizaje, estos resultados de aprendizaje fueron modificados mediante una capacitación que nos realizaron, donde se trabajaron con los cursos disciplinares, los interdisciplinares básicos comunes como el nuestro, que es un curso transversal, cómo podríamos llegar y cuáles son esos resultados de aprendizaje articulado con cada una de las actividades. Por ejemplo, el resultado del aprendizaje número 1 habla básicamente de esas
cuáles son las temáticas y cuál es la importancia de la economía, la administración y la contabilidad, pero también cómo aplica el estudiante dichos conceptos básicos en ese quehacer o en esa cotidianidad. El resultado del aprendizaje 2 es mucho más específico y se trata sobre examinar esos fundamentos básicos de la economía mediante la utilización de herramientas didácticas. ¿Por qué? Mediante la utilización de herramientas didácticas, porque nosotros trabajamos con nuestros estudiantes infogramas, cuadros sinópticos, formatos, donde ellos van a plasmar ese conocimiento adquirido acorde a la investigación que desarrollan, pero que iban a evidenciar el qué, el cómo y para quién producir, que son las preguntas básicas de la economía. En el resultado de aprendizaje 3, lo articulamos con la tarea 3 precisamente, de nuestro curso, que son los fundamentos administrativos. Y allí el estudiante va a trabajar, va a reconocer los fundamentos básicos de la administración, la clasificación de las organizaciones, de las empresas en su contexto social. En el resultado de aprendizaje 4 está articulado con la tarea 4, que habla sobre los fundamentos contables. Y aquí van a identificar cuáles son esos fundamentos básicos de la contabilidad según las NIF, que le van a permitir interpretar los estados financieros de las organizaciones. Y en la última actividad, que es nuestra evaluación final, que es donde se articulan los fundamentos básicos de la economía, de la administración y de la contabilidad, simplemente van a aplicar esos conceptos y lo van a aplicar mediante un caso. Entonces, hasta allí son los resultados de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje, habíamos comentado que es una estrategia de aprendizaje basada en tareas, y aquí la tenemos especificadas, cuáles son cada una de las tareas y cómo se articulan. En los referentes bibliográficos, profes, aquí tenemos gran cantidad de referencias bibliográficas. Para la acreditación del curso, obviamente debemos actualizar la información, se deben crear referentes bibliográficos, no solamente tomados de la bibliografía de la UNAD, sino creados desde la red docente. Ya comentábamos que con el profe John, con el profe Armando, con el profe Pedro, se están desarrollando unos OVAs, y con el profe Manuel, se están desarrollando unos OVAs con diversas temáticas que atañen a nuestro curso. Pero no está de más que cualquiera de ustedes también se integre y desarrollemos en conjunto esas OVAs y OVIs que debemos presentar a nuestros estudiantes. De igual manera, hacer una revisión de las temáticas que estamos desarrollando en este momento y qué tipo de temáticas se pueden adicionar para el próximo periodo académico, teniendo en cuenta la importancia de esos fundamentos económicos o de esos fundamentos administrativos o por ende de esos fundamentos contables. Al ingresar nueva temática, obviamente nuestras actividades de igual manera se deben ampliar, se deben mejorar, teniendo en cuenta la nueva temática que se debe ingresar al curso. Hasta allí miren la cantidad, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlo, aquí está, pero no debemos dejar de lado siempre la función social de las ciencias administrativas, económicas y contables. Siempre. Aquí tienen toda la información referente a nuestro curso, que es exactamente las referencias bibliográficas que el estudiante va a encontrar en el entorno de aprendizaje, tanto en la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Aquí es cómo se articulan esas actividades con los resultados de aprendizaje y cómo se desarrollan cada una de las actividades, tanto en el momento inicial, en el momento intermedio y en el momento final. Y al finalizar nuestro sílabus, hablamos de ese acompañamiento que nosotros desarrollamos. ¿Cuáles son estas estrategias que desarrollamos dentro del curso? Ya sabemos que trabajamos la interacción en los foros en el campus virtual, el correo, tanto del campus como el correo electrónico, el correo institucional, las sesiones de chat por Skype, que es muy importante. Muchísimas gracias a todos los docentes que me han incluido
en esos grupos de Skype donde se evidencia muchísima interacción. Las sesiones de conferencia en línea o las web conference, ya tenemos nuestra primera web. El día 2 ya se les compartió la plantilla y la información también la encuentran en el foro noticias del curso que se publicó y en el foro de acompañamiento y en el entorno de información inicial en la parte de acompañamiento docente. Y por último tenemos las sesiones de los e-learning, que ya todos los docentes que tienen la responsabilidad de la parte de administración del SI en el OIL, ya dieron iniciar al proceso. Muchísimas gracias porque hubo un 100% de cumplimiento. Entonces, esto es básicamente la revisión del sílabus. Entonces, ahora sí, estamos prestos a los comentarios que se susciten precisamente de esa revisión del sílabus. ¿Por qué? Porque tenemos la construcción de la red. Me tomé el abuso de construir la red, de construir la matriz. Dentro de la matriz, en el acta que se vaya a desarrollar es donde vamos a colocar todas esas recomendaciones que ustedes tendrán en cuenta, o cualquiera de los docentes que pues tenga idea qué temática se puede ingresar, qué actividades se pueden mejorar, se pueden cambiar, porque todo, vamos a tener el curso completamente en blanco para poder diseñarlo en su totalidad. Entonces, aquí hay algo que están las unidades, están las diferentes temáticas, la estrategia. Entonces, ¿qué se vienen desarrollando y qué me gustaría presentarles al final? O sea, porque están las estrategias de motivación, que es lo que se viene desarrollando en el curso, los mensajes de motivación que ustedes están enviando por WhatsApp, por mensajería de texto, al mismo Skype, esa atención personalizada que están desarrollando por el Skype, que es y las respuestas a los mensajes de los estudiantes es muy oportuna y prácticamente de manera inmediata, por lo que he podido observar. Ya tenemos las fechas de los IPAs y de los e-learning. Por favor, agregarlos a nuestro repositorio. Es importante porque si alguno de los estudiantes tiene la inquietud por dónde se van a reunir con el docente, pues simplemente es copiarles el enlace, decirles la fecha, el horario y simplemente se los compartimos. Y ya podemos, o sea, identificamos al estudiante por el grupo para saber exactamente con cuál docente es que tiene ese encuentro. Entonces, algo que les quería presentar era lo siguiente. En el año 2021, en el periodo 16-1, el curso tuvo 3.667 estudiantes, donde tuvo una retención del 87% y tuvimos un 13% de estudiantes en riesgo. De esos estudiantes, de ese 13%, el 3%, solamente 101 estudiantes, no nos ingresaron al curso. Y se incrementó ese promedio final de calificaciones en 4.0. En el 803 del año pasado, teníamos a 1.193 estudiantes, donde prácticamente tuvimos un 91.62% de retención y solamente tuvimos 34 estudiantes que no nos ingresaron al curso, que fue un 2.8%. Y en el 1604 tuvimos un 82% de retención, un 13% de estudiantes que no aprobaron, pero tuvimos un 4.8% de estudiantes que no nos ingresaron al curso. En total, 276 estudiantes. Y miren, tuvimos un promedio final de 3.8, que no es una mala calificación, porque no es una mala calificación, no es un mal promedio, pero sí lo disminuimos con respecto a las actividades anteriores. ¿Qué significa? Que la calidad en los trabajos que están entregando nuestros estudiantes ha disminuido un poco. Y nosotros debemos hacer que se incremente con una calificación, pero la calificación acorde a los aportes que desarrollen nuestros estudiantes. ¿Y cómo mejoramos esos aportes? Mediante el acompañamiento permanente
en los foros. Algo adicional era, hago aquí un espacio publicitario y es, estamos en proceso de calificación. Sin embargo, no podemos dejar de lado la atención en los foros. Muchos me dirán, sí, profe, tenemos 10 días para calificar, sí, perfecto. Pero resulta que en esos 10 días nuestros estudiantes no están entrando en su totalidad a los foros. Pero sí hay uno que otro estudiante que son muy inquietos, están ingresando. Por lo tanto, debemos darle respuesta a los interrogantes que ellos nos plantean dentro del foro, donde se está desarrollando la tarea 2. Y no podemos dejar de lado esos mensajes que los estudiantes nos están colocando en los foros, en el foro general del curso, en esos 3 temas que hemos diseñado. Recuerden que no podemos dejar pasar más de 24 horas para darle respuesta. Lo mismo que los mensajes por correo interno y por correo institucional. Entonces, ya eso fue como allí una cuña publicitaria de nuestros lineamientos. Entonces, esta sería la matriz, básicamente, que se va a presentar con toda la información detallada del curso, pero sí es necesario el escucharlos a ustedes, que ya revisaron el sílabus y que nos podemos dar luces para ese diseño. Recuerden que el curso es diseñado entre toda la red, entre toda la red de nuestro curso. Doctora Unice, ¿me permite una intervención? Sí, señor. Perfecto, sí, señor, porque voy tomando nota de todo lo que ustedes me digan para realizar el acto. Bueno, doctora Unice, compañeros, muy buenas tardes, un cordial saludo y un saludo de bienvenida a nuestra primera reunión de nuestro momento 1. Claro que sí, yo estuve haciendo una revisión del sílabus y me puse a revisar cada uno de los enlaces que tiene el curso porque pues están dispuestos y a todos nosotros para que nosotros veamos que definitivamente se hizo el enlace correspondiente y todos los enlaces abrieron perfectamente sin ninguna dificultad. Debió ser que tenía una buena internet en mi casa para poder hacer esa tarea. Seguramente, yo supongo que es, no, pero realmente todos los enlaces abrieron en la biblioteca, en la bibliografía requerida y la felicito por eso, porque se hizo por parte del aplicativo que tienen para poder hacer y no llevar un problema a los estudiantes que muchas veces no le abren los enlaces para que ellos hagan las debidas consultas. Lo que sí noté era que aparece el Turnitin en la actividad inicial. Recomiendan los tecnopedagogos que el Turnitin se coloque en si es una calificación avanzada, si es una POA o es que se coloque en el 4 o que se coloque en el 5 en la tarea final, en la evaluación final. Recomiendan, pero lo que sí se me hizo extraño es que apareciera el Turnitin en la actividad, no solo que tiene 25 puntos, sino que se debe colocar en uno que tenga harto peso en la calificación. Es una recomendación que dan, es la única inconveniente que encontré, que en el proceso de calificación encontré el Turnitin en la evaluación inicial del curso. Sí, claro, revisé la bibliografía requerida, obviamente que se abrieron todos los enlaces. Yo quisiera recomendar 2 o 3 libros. Si se van a hacer los cambios, que pretendemos hacer los cambios, hay que agregar la bibliografía de dónde salieron esta información de la que estamos haciendo las OVAs para poderla incluir dentro de la presentación. Porque uno entrega es un Handler para que se haga la debida actualización de esa información. Tengo entendido que para acreditación en el periodo 16.4, creo que tengo entendido que para la acreditación del periodo 16.4 se debe hacer por parte de la UNAD 5.0. Lo cual significa de que toda la bibliografía requerida que se consulte para hacer la actualización del sílabus debe hacerse con
debe hacerse con las normas APA versión 7. Ya no están valiendo las versiones anteriores para hacer la actualización. La única forma que veo en el ejercicio de poder aplicar la mejor aplicación que tiene las normas APA es en los sílabos, porque ese es un trabajo que se hace no solo mancomunado por todos los docentes, sino que también tiene la responsabilidad del director de curso, que es el que se encarga de hacer este proceso de acreditación. Y la otra es que el sílabus va a sufrir un cambio porque va a entrar en acreditación 5.0 y va a cambiar el formato. Este que tenemos nosotros va a cambiar, entonces va a tener unos cambios rigurosos de acuerdo a la normatividad que tiene en la presentación del curso del 5.0. Eso era lo que quería manifestar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, le comento. Sí, efectivamente fue una sorpresa encontrar el Turnitin en la primera actividad. Por lo general, nosotros siempre desarrollamos, el Turnitin siempre se incluye en la tercera actividad. Entonces pero recuerde también, profe, que eso lo ejecuta el tecno. Entonces, de pronto, posiblemente no hubo una comunicación asertiva allí. Sin embargo, allí quedó, pero le cuento que me parece fabuloso. ¿Por qué me parece fabuloso? Porque desde el primer momento vamos a poder observar si el estudiante está realmente haciendo su proceso investigativo. ¿Por qué? Porque en esta primera actividad, el estudiante se comienza a apropiar del conocimiento, pero también lo que se evalúa ahí es ese presaber de nuestro estudiante sobre los conceptos básicos de esa ciencia, pero también del reconocimiento del curso. Así que allí no debe existir plagio, ¿cierto? O sea, eso es lo que se supone que debe pasar. Pero entonces ahí sí podemos encontrar y hacer ese seguimiento riguroso y podemos encontrar estudiantes que desde el primer momento lo están desarrollando y podemos como que de una vez comenzar a cortar con esa mala práctica. Entonces, sí me sorprendió, pero siempre debemos mirar el lado positivo. Las cosas, todo sucede por algo, ¿cierto? Y debemos mirar siempre el lado positivo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que nuestro acompañamiento va a impactar, o vamos a poder evidenciar cómo están desarrollando esas primeras actividades nuestros estudiantes. Si realmente lo están haciendo a conciencia, porque allí no es un copiar y pegar, es simplemente que el estudiante de un concepto de lo que él entiende que es administración, cómo se aplica, qué es economía, qué es contabilidad y cómo se aplica cada una de las ciencias. Entonces, allí, y saber si el estudiante realmente está enfocado dentro de su programa. ¿Por qué? Cómo se aplica las ciencias, esas ciencias básicas desde su perfil profesional simplemente. Con respecto a las referencias bibliográficas, sí, efectivamente, estamos utilizando para la certificación del 1605 y para el 16.4 y ahorita para el 16.2 se utilizó la versión, la séptima versión, la versión de la séptima edición de la norma APA, ¿sí? Y se tomó las referencias bibliográficas directamente de nuestra biblioteca, de nuestro repositorio de la biblioteca de la UNAM, precisamente porque el mismo sistema nos arroja esa cita que simplemente es copiarla y pegarla, efectivamente. Y sí, mi profe, estamos a la expectativa de cuáles son esos formatos. Muchísimas gracias porque significa que usted está muy al día, esos formatos que se van a comenzar a utilizar para la acreditación en el 1604. Excelente, mi profe. Eso significa que usted está ahí a la vanguardia, está muy al pendiente de todos los cambios que se están suscitando en nuestra universidad. Entonces, ¿qué otro? Ya tomé notica de todo eso, profe. ¿Qué otro profe desea hacer un aporte para el cambio de nuestros sílabos? ¿Cómo podemos mejorar nuestros sílabos? ¿Qué otras actividades se pueden implementar? Aquí solamente en términos generales, profe, porque luego nos vamos a sentar y realmente vamos a comenzar a trabajar sobre eso.
Entonces, no sé Profe, qué otro, profe. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, mi profe. Profe, dos cosas con el tema del sílabus, así rápidamente. Sí, Una señor. es que, bueno, yo respeto mucho el tema del Skype y esto, pero pienso que la herramienta del Teams es demasiado poderosa y podemos aprovecharla aún más, ¿sí? Para el tema del manejo del sílabus. O sea, no vale solamente la opción al estudiante del Skype, sino del Teams. Sería pues, y como especializado. Pues yo entiendo que el Skype, pero me ha pasado con algunos estudiantes que me dicen, uy, profe, yo hace años no cogía el Skype, por decirlo, ¿cierto? Entonces el Teams tiene seguramente es una mejor herramienta que la podemos incluir dentro del sílabus. Y lo otro es el tema en la parte contable de fundamentos de contabilidad, allá hablamos del tema de las NIF. Entonces, pensaría yo que podemos hacer también, o sea, agregar un componente financiero, o sea, enseñarle a los estudiantes, más que contabilizar, es un tema de hacer evaluación financiera. Como tenemos estudiantes de diferentes carreras, ¿sí? Hoy en día, sin despreciar y sin desmeritar la contabilidad, porque pues yo soy contador, pero digamos que lo financiero va más, es decir, los muchachos en diferentes tipos de a veces ese tema financiero, ese componente es más útil para sus profesiones. Entonces, sí, de pronto, allí en ese fundamento de contabilidad, colocar un componente de análisis o de matrices financieras que ellos cuando seguramente estén en sus trabajos o en sus emprendimientos puedan hacer una evaluación rápidamente de una lectura de un estado financiero o de una lectura de una matriz financiera o mirar una TIR, o sea, las tasas de retorno. Entonces, esas cosas a veces producen más impacto en ellos porque dicen, ah, no, es que esto, la aplicabilidad en el tiempo real. Entonces, serían esas dos acotaciones, mi doctora Unice. Profe, muchísimas gracias. Estoy tomando nota de todo lo que ustedes me comentan, porque esto va dentro del acta y el acta se va a tener muy en cuenta en el momento en que comencemos a hacer esos cambios. ¿Quién más tiene la manito levantada, porfa? ¿Quién desea participar? El profe Gustavo Valencia. Buenas tardes, directora Unice, buenas tardes para todos mis compañeros docentes. Con relación a lo que el profe acaba de mencionar, pues yo lo veo, cierto, con todo respeto por el comentario que le hace, yo lo veo difícil porque es que tenemos estudiantes, algunos terminando ya carreras en octavo, en noveno semestre, pero tenemos otros empezando. Entonces, esos que están empezando se les va a dificultar, por ejemplo, él habló allí de hacer algunos análisis financieros, eso está bien, incluso yo le comenté a la profesora, a la directora Unice el semestre pasado, que por qué, y lo comenté tal vez en una de estas charlas, que por qué no se incluían más situaciones del sistema financiero colombiano como tal, porque por ejemplo en la segunda parte o ahorita se incluye el tema de las economía solidaria, pero no se incluye el sistema financiero que es mucho más fuerte que la economía. Pero obviamente ella me dio su explicación, pero entonces con relación a lo que el profe dice, ahorita que él mencionó la TIR y todo eso, como tenemos estudiantes, algunos de últimos semestres y otros que apenas están empezando, ahí es donde yo veo que hay mucho desnivel de unos estudiantes con otros, entonces yo creo que se les dificultaría. Ese es el concepto que inicialmente tengo. Yo he tenido la fortuna de que he sido profesor de matemáticas financieras, de análisis financiero y todo eso, pero yo veo que podría haber allí mucha diferencia entre unos estudiantes y otros. Es decir, que unos van a entender y va a haber otros que pienso que lo que van a entender es muy poquito. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo difícil esa aplicación de esos conceptos de análisis financiero en más profundidades, en esencia por eso. Ese era el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias. Gracias, profe Gustavo. Bueno, y le comento que debemos buscar el equilibrio. Debemos buscar el equilibrio porque, así como usted lo comenta, tenemos estudiantes no solamente de diferentes perfiles, sino en diferentes eventos académicos. Tenemos estudiantes que apenas están iniciando el proceso y con ellos debemos facilitarle todas las herramientas necesarias precisamente
precisamente para evitar el tipo de confusiones. Mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Y entonces buscar el equilibrio básico. Por eso nuestro curso entrega fundamentación básica de la economía, que podemos tocar algunos temas que son también básicos de la economía. Podemos tocar temas que sean básicos de la administración y podemos tocar temas que sean básicos de la parte contable para complementar la información. Muchas veces, o sea, con los docentes que han estado en nuestro curso, hemos observado que la tarea más difícil para nuestros estudiantes es la tarea número 4, la que es, o sea, para ellos se les dificulta es los fundamentos contables. En alguna oportunidad estábamos hablando también si sería posible crear especie de un simulador donde se le facilitan las herramientas al estudiante para que sea mucho más entendible esa parte práctica de ese ejercicio que ellos desarrollan precisamente en esa tarea, que es la tarea de fundamentos contables, porque tienden a confundirse con la clasificación de las cuentas. Entonces, ambas ideas maravillosas, pero siempre debemos buscar ese equilibrio, porque recuerden que no tenemos segmentizado nuestros estudiantes, sino por el contrario, tenemos una compilación de muchos estudiantes en diversos periodos académicos. Profe, me están compartiendo pantalla, profe. Alguien me está compartiendo pantalla. Bueno, luego el profe John Jairo tiene la manito levantada. Sí, señora, muy buenas tardes para todos, compañeros. Para usted, doctor Eunice, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Yo quisiera hacer un aporte. Estoy un poquito de acuerdo con lo que dice el doctor Gustavo. Puede ser un tema muy complicado, como usted lo acaba de explicar. Hablar de análisis financieros o demás puede ser un poquito complicado para algunas personas. De hecho, inclusive lo es para los que estudiamos finanzas. Entonces, puede llegarse a complicar. Y como usted lo dice, si la básica contable, realizar un balance general, un estado de balances, pues puede llegarles a complicar. Me pasó mucho el semestre pasado, entonces hablarles de finanzas se complica. Pero yo quisiera aportar algo. Me parece importante que los estudiantes hoy aprendan un poquito o entiendan un poquito en este fundamento básico que existe de que ellos no solamente son estudiantes, sino que pueden ser futuros empresarios, que pueden hacer sus propias empresas desde su carrera, desde lo que saben hacer, de la mezcla de lo que saben hacer con lo que han trabajado para pagar la carrera y desde la carrera. Y entonces me parece importante o me parece interesante si pudiéramos incluir algunos mapeos o algunos rastreos donde que ellos realicen, así como lo hacemos con la economía, la administración y la contabilidad, algún rastreo de fuentes de financiación, por ejemplo, para startup, para emprendedores, que sepan que eso existe, simplemente que sepan que eso existe y que se dediquen a buscar 1, 2 o 3 o 4 eventos o direcciones, que sepan que hay personas que están dispuestas a eso. Y eso de pronto pues, genera en ellos, despierta en ellos el interés por decir, mire, me parece... ¿Tortuga de qué curso es ese? Profe, por favor, los micrófonos, gracias. Gracias. Entonces, en vez de emplearse, pues generen empresa. Me parece pues un poquito importante. Gracias, doctora. Eso era todo. Bueno, muchísimas gracias. Y eso sería la parte de... Recordemos que precisamente estamos en la formación integral de nuestros estudiantes y nosotros coadyuvamos a ese proceso. Perfecto. La profe Gloria Nancy. Buenas tardes, doctora Eunice. Buenas tardes, compañeros. No, es una... Profe, ¿no se le escucha? Profe Gloria.
Bueno, mientras con la profe Gloria retomamos, el profe Pedro tiene la mano levantada. Sí, muy buenas tardes, profe Eunice y compañeros. Cordial saludo para todos. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, profe, pues de pronto de las sugerencias referente al sílabus, pues desde mi apreciación me gustaría de pronto poner ya una estrategia, por ejemplo, por estudio de casos, ¿sí? Esto, bueno, de acuerdo a las unidades, pues las unidades estarían bien. Otra de las observaciones sería, bueno, como estamos viendo la parte económica, la parte administrativa y la parte contable, entonces, desde mi punto de vista como administrador de empresas, de pronto cambiar los roles ahí en la tarea en cuanto a las actividades administrativas, porque si algún gerente general puede ser la persona que es el encargado como de entregas, un director de planeación, un director de recursos humanos, o sea, de acuerdo a la temática vista, que sean los roles. Sí, esa es una observación. Y también, pues, en este caso, creo que yo tengo dos estudiantes que, como he dicho la profe Eunice, pues hay personas que ya van adelantadas, hay algunos que han hecho ya una formación profesional y tengo como dos estudiantes que ellos son contadores públicos. Entonces, pues esto ya es muy básico para ellos. Entonces, ¿cuál sería de pronto la actividad para estos estudiantes? ¿O existe de pronto una posibilidad de homologarle como de acuerdo a la carrera? Porque pues si son contadores públicos y saber lo básico de la contabilidad. Esas son mis preguntas. Mi aporte, doctora. Muchas gracias. Ok, profe, con respecto a esta, déjeme colocar, sí, aquí homologación para tener el referente. Bueno, le comento algo. Nuestro curso de Fundamentos en Gestión Integral no es homologable. ¿Por qué? Porque no es un curso específico como tal. Por ejemplo, Perdón, mi profe. No, dígame. no diría que homologable todo el curso, sino, por ejemplo, la parte contable, donde estamos viendo la parte contable, por ejemplo, los que son contadores públicos, y estos son conocimientos muy básicos. Entonces, ahí cómo se manejaría este tema con ellos. Mire exactamente, mire, nos fuimos al polo opuesto, nos fuimos al lado opuesto. Ahorita cuando se comentaba hacer el cambio en las diferentes temáticas y hablar de ese análisis financiero, algo que comentaba el profe Gustavo Valencia, y completamente de acuerdo, es que nosotros, así como tenemos estudiantes que están muy avanzados en su proceso académico, en su proceso formativo, tenemos estudiantes que apenas están iniciando. Entonces, las actividades o no pueden ser tan difíciles, o sea, tan de temas de profundidad como tal, porque nuestros estudiantes de esa primera matrícula apenas están iniciando, ¿cierto? Y debemos darles esas bases e indicarles cómo se desarrolla la actividad. Caso contrario con aquellos estudiantes que usted me comenta, que ya son profesionales y que están cursando una segunda profesión, tienen una segunda formación académica. ¿Cómo hacemos con los estudiantes? Es como el periodo pasado, y le coloco ejemplo, los estudiantes de economía, que con la profe Claudia tuvimos un caso muy particular donde el estudiante decía, pero ¿por qué me ponen esas actividades tan fáciles? Porque es un estudiante que estaba en 10º periodo académico de economía y hablando de las ciencias básicas económicas, hablando de oferta y de demanda, o sea, muy básico para el estudiante en ese momento. Pero el curso ha sido diseñado precisamente como son estudiantes de diferentes disciplinas, que podamos llegar a ellos y podamos coadyuvar, como decía el profe John Jairo, en esa formación integral, de nuestros estudiantes. Entonces me imagino que usted como docente le dará el manejo adecuado y me imagino que los estudiantes tendrán esas inquietudes cuando llegue el momento de la parte contable. Y usted le explicará que son básicos, son fundamentos básicos de la contabilidad, donde esos estudiantes serán los primeros en entregar la actividad como tal. ¿Cierto? Entonces debemos comenzar a darle el manejo dependiendo del tipo de estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Doctora, ¿me permite una interpelación? Sí, señor. Gracias. Voy a comentarles algo que hice el semestre pasado y pues
Obviamente esta es una práctica mía muy personal y de hecho este semestre tengo estudiantes con maestrías terminadas. El semestre pasado tuve algunos estudiantes administradores, algunos otros contadores y de otras profesiones en una segunda profesión. ¿Qué hice? Pues cuando evidencié que algunos estudiantes tenían problemas con lo contable y dentro de ese grupo había un contador, por ejemplo, pues le pedí muy amablemente que cuando se reunieran les explicara. Y entonces, pues yo no sé si usted lo notó, doctora, los resultados de los exámenes fueron muy buenos. Me ayudaron, o sea, en vez de convertirlos en una situación, pues me apoyé en ellos, para el grupo, para el pequeño grupo de 5 estudiantes. Eso era todo, gracias. Excelente, excelente estrategia, porque es que les está dando participación a los estudiantes, le dio un manejo diferencial a esos estudiantes, aprovechó ese conocimiento que tenían los estudiantes precisamente para que lo transmitieran a ese pequeño grupo colaborativo. Excelente. A ver, estoy tomando nota de todo. A ver, ¿quién más tiene la mano levantada? La profe Clara Sofía. Profe Clara, ¿tiene la palabra? Vamos a ver si ahí me escucha, doctora Eunice. Sí, señora. Bueno, es que no estaba hablando, pero no sonaba. Entonces, bueno, lo que yo quería comentar acerca de la revisión del sílabus, y pues como yo entendí que la idea es plantear ya como algunas alternativas para la acreditación del curso. Entonces, yo estaba revisando que podríamos, o una de mis sugerencias sería poder trabajar la estrategia basada en proyectos. También mirar el tema de que podamos trabajar como en cuanto a la administración, colocar algunos temas de las teorías, continuar con el proceso administrativo, pero también podríamos incluir alguna temática que ya nos lleve más hacia como a la planeación del marketing. Esto con la intención de que nosotros podamos trabajar en las actividades. En el tema económico se pueda escoger como esa idea de negocio y se pueda seguir trabajando pues como en una idea de proyecto hasta que lleguemos a la parte contable. Esta era como una de las sugerencias que yo tenía para presentar y que podamos empezar pues a mirar, porque como usted lo dice, pues aquí se trata de verificar como qué sería lo más acertado frente a lo que estamos realizando. Y pues también teniendo en cuenta que no nos podemos poner con las temáticas ni tan avanzadas, pero tampoco nos podemos ir quedando. Sí podría pensar que en la parte de administración podríamos incluirle algo acerca del marketing, que puede servir también mucho para todas las personas de los diferentes programas que nosotros atendemos en este curso. Era eso, doctora Eunice, muchas gracias. Excelente, profe, muchísimas gracias. Lo que le entiendo, desarrollar la estrategia basada en proyectos y que el estudiante, a medida que vaya avanzando, trabajemos la parte económica del proyecto seleccionado, la parte administrativa y la parte contable, ¿cierto? Sí, señora. Sí, sí, señora, es así. Que también podría ser, como lo mencionó el profe Pedro, que con casos, y pues también lo podríamos trabajar de esa manera, pero que sea como una secuencia. Primero como con la misma idea, trabajar la parte económica, luego lo administrativo y luego lo contable. Perfecto. ¿Qué otro aporte, por favor? Ya vamos para una hora, habíamos dicho que... Yo, doctora Eunice, yo de nuevo, doctora Eunice. Profe Armando, comenta. Bueno, escuchando los comentarios de nuestros compañeros, que son muy acertados y son oportunos y está en beneficio de mejorar, cambiar, transformar, desarrollar otra perspectiva que tengamos frente a las expectativas de nuestro curso, debemos tener en cuenta los criterios del líder del programa.
él es la persona indicada de aprobar estos aciertos o desaciertos que tengamos nosotros en los cambios que vamos a hacer en el curso. No lo podemos hacer nosotros caprichosamente solo porque se nos ocurra. Debemos contar con el líder del programa y a la vez debemos contar no solo con el líder del programa, sino con el concepto de aprobación de él para que se hagan estos debidos cambios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Sí, efectivamente, esta reunión es para mostrarle diferentes alternativas de los cambios que se pueden suscitar dentro del curso, pero que sean cambios que nazcan desde la misma red. ¿Por qué? Porque es la red en pleno, cada uno de ustedes que son los que están tratando con nuestros estudiantes, que somos los que estamos allí haciendo el acompañamiento, que estamos escuchando al estudiante. Muchos estudiantes también hacen aportes y aportes muy valiosos para poder mejorar el curso. Entonces, todas estas ideas se van a plasmar en un documento precisamente para presentarlo y mirar cuál es la mejor opción, cuál es la mejor estrategia de aprendizaje que podemos aplicar y cómo se debería hacer, definitivamente. Es así, pero siempre necesitamos obviamente el aval de nuestra líder de programa. El profe Pedro levantó la mano, la profe Patricia levantó la mano. Profe Pedro. Sí, profe Eunice, pues otra que se me había olvidado hacer esta otra acotación, que sería de pronto dejar un POA para la evaluación final. O sea, que los estudiantes se vean como obligados a leer de la parte administrativa, la parte contable y la parte económica. Entonces, bueno, creería que se puede hacer una evaluación final, un cuestionario en los cuales ellos respondan, pues de esta manera también, pues. Pero entonces ellos no un POA, sino un POC, que sea cerrado. Ah, cerrado, sí, POC, perdón, okay. Una prueba objetiva cerrada, okay, para cambiar la actividad final. Eso significa también que sería... podría ser la inicial. Buenas tardes, qué pena, doctora, me dices que estamos muy mal aquí a internet. No se preocupen, pues lo que iba a decir hace rato, pues era también lo del si había cambio de estrategia de aprendizaje y pues de ser posible que la primera actividad fuera pues automática, la evaluación, pues no sé qué posibilidad haya. Era eso. Ok, muchísimas gracias. Sí, señora. Pero la idea, bueno, muchos cursos tienen una evaluación en línea, muchísimos cursos en la primera actividad, pero recordemos que esa primera actividad es reconocimiento del curso, reconocimiento de presaberes, entonces ahí no estaríamos evaluando como que ese conocimiento que adquiere el estudiante. Con respecto a lo que comenta el profe Pedro, pues se van a colocar ambas alternativas, ambas opciones se van a colocar. Ese test evaluativo debemos tener muy en cuenta que mínimo creo que son 200 preguntas. Profe Armando, no sé si usted tiene conocimiento, son 200 preguntas que se deben diseñar. Son 200 preguntas para seleccionar de manera aleatoria, de manera aleatoria 50. Sí, 50 de manera aleatoria. 50 depende también de la selección que haga de las preguntas, si es de manera aleatoria. Todo depende también del componente que va a trabajar con ese tipo de formulación de preguntas, claro que sí. Okay, listo, muchísimas gracias, profe, aquí complementé. No, pero excelente todas las recomendaciones, todas esas sugerencias que ustedes están haciendo en pro de mejorar nuestro curso, las cuales se van a tener en cuenta, se van a desarrollar en el acta se va a presentar y de igual manera se va a presentar ante la líder del programa. ¿Por qué? Porque ella está en este momento empapándose, por decir algo, de cada uno de los cursos. Ella está haciendo una labor muy fuerte y muy exhaustiva en reconocer cada uno de los cursos, saber cuál es la temática, cuáles son las estrategias de aprendizaje, cuáles son esas actividades que se están desarrollando en cada uno de los cursos, pues porque hay varios cursos que vamos para acreditación para el 16 de julio. Entonces, mis profes,
No sé si alguien tiene más que agregar para dar por terminada nuestra reunión. Directora Eunice, yo quería comentar algo, hay varios micrófonos abiertos. Yo quería comentar, o sea, me parece que el compañero docente que propuso la idea de que cuando estemos viendo lo de administración, los roles se cambien, me parece que es excelente esa alternativa, ¿cierto? Como que ellos sientan de verdad que están ejerciendo ese rol administrativo, como dijo que el gerente, que gerente financiero, que gerente de recursos humanos, me parece excelente esa alternativa. Y lo mismo que lo que dijo John Jairo en el sentido de el otro compañero profesor que dijo que la opción de él haber puesto a ese contador antes que lo apoyara me pareció también muy bueno. Seguramente, como dijo el otro profe, pues él tiene dos contadores allí que pues lógicamente ese tema es muy sencillo para ellos, pero sí puedes apoyarse en ellos para que antes como que fortalezcan un poquito ese tema a través de un CIPAS, por ejemplo. En esencia quería comentar eso, directora. Gracias, mi profe. Por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Eso denota, se lo digo muy sinceramente, respeto hacia el compañero que está charlando, que está haciendo un comentario, que son comentarios supremamente valiosos. Todo lo que ustedes dicen aquí es supremamente valioso, porque está fortaleciendo nuestra red y todo se tiene en cuenta, todo es tenido en cuenta, por eso se está levantando un acta. Entonces les voy a agradecer. Para la próxima, con todo el respeto del mundo, cerremos los micrófonos. Sí, profe, ¿quién está hablando, por favor? No Doctora Javier Barreto de Profe Javier. Profe Javier. Bueno, yo hice partícipe del proceso de acreditación del programa con el doctor Fabio Bonilla. Y pues aportamos en su momento temas relacionados con la actualidad. Como nuestro curso es un curso muy transversal que toca la parte económica, administrativa, contable, incluso financiera, hacia ese enfoque yo quisiera hacer el siguiente aporte. Por ejemplo, en finanzas, el mundo se está moviendo muy fuerte con el tema de las fintech, con el tema del metaverso, con el universo de las criptomonedas, con todo ese mundo alternativo que ya es una realidad. Entonces ya uno ve como el dueño de Facebook invierte $10.000 millones al metaverso, le cambia el nombre a Facebook y le pone Meta. Eso por un lado. También por el otro lado el tema de la economía, ¿no? El tema de la economía digital, el tema de la economía circular. Entonces como actualizar los contenidos hacia ese enfoque. Perfecto, profe. Estoy tomando nota. Economía digital, economía circular. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Quién más, porfa? ¿O damos por terminado ya nuestra reunión? Doctora Eunice, en cuanto al tema, hay que tener en cuenta que este curso en sí lo que da es la parte introductoria a lo que es la economía, la administración y la contabilidad, porque recordemos que ya para profundizar hay otros cursos como es el de contabilidad, como es el de finanzas, como son los fundamentos de economía. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora también de actualizar el sílabus, porque pues no podríamos profundizar tanto teniendo en cuenta de que hay otro curso que es el que profundiza en cada uno de estos temas. Por el otro lado, tener en cuenta que hay un gran número de estudiantes de primera matrícula y que ellos pues hasta ahora están y de diferentes programas. Entonces, si dejamos la temática, diríamos que ya muy avanzada, pues podríamos tener pues dificultad con los estudiantes en su rendimiento académico debido a que pues son conocimientos mucho más profundos. Entonces es tener en cuenta esa sugerencia, ¿no? Y en cuanto al tema del manejo de herramientas de Teams, pues sería ver también tener en cuenta de que es una aplicación que en gran medida desde los celulares no se puede operar, entonces también
tener en cuenta que hay muchos estudiantes de diferentes rincones del país donde el internet es muy deficiente, entonces y que la comunicación con los estudiantes es fundamental, entonces no la podemos de pronto coaccionar a un medio específico debido pues a la falta de conectividad en las regiones más apartadas del país. Exactamente, profe, por eso somos flexibles hasta con la utilización de los medios de comunicación. Algo que comentaba el profe era sobre el Teams. El Teams, pues en un tiempo tratamos de utilizarlo y pues no sé qué sucedió. Creo que hace año y medio, 2 años aproximadamente, y nuevamente se retomó, pero se ha retomado con muchísima fuerza. Y el Teams, así como es el Sky es una herramienta institucional que ya tenemos, el Teams también lo va a hacer. Y debemos obviamente irnos adaptando y acostumbrando. En mi caso no lo manejo muy bien, apenas estoy ingresando a él y explorándolo. Entonces sí debemos y utilicemos, ya nosotros estamos utilizando otros medios de comunicación con los cuales no están institucionalizados y son los que más utilizamos, por ejemplo, el WhatsApp, la mensajería de texto, que no están institucionalizados, pero son medios por los cuales nosotros nos estamos comunicando con los estudiantes o en su defecto, el estudiante se está comunicando con nosotros. Teniendo en cuenta las dificultades de conectividad que hay en muchísimas regiones de nuestro país. Entonces, la cuestión es que no nos enfoquemos solamente en una sola herramienta. Utilicemos todas las herramientas que podamos. Saquémosles la mayor y mejor utilidad a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque todas están enfocadas a una sola meta, que es en esa formación, pero mediante la motivación, mediante la comunicación, mediante el liderazgo que tengamos con nuestros estudiantes. Eso que comentó, esa experiencia que comentó el profe John Jairo, excelente, porque eso denota el liderazgo y manejo de los grupos, o sea, excelente. Él no lo vio como un obstáculo, sino él lo vio como una oportunidad. Tengo estudiantes que están muy avanzados, pues vamos a apoyarnos en esos estudiantes, obviamente bajo una supervisión. Y los estudiantes se sintieron, pues les comento que eso impacta de una manera muy positiva. Y es más, el estudiante escucha mucho más al estudiante que al mismo docente. Entonces me imagino que el resultado de ese grupo en específico, de esos grupos específicos, fue espectacular en la parte de los fundamentos contables. Entonces, si nosotros podemos integrar y replicar este tipo de estrategias, pues maravilloso, porque el mismo estudiante es el que se va a encargar de motivar y de enamorar, entre comillas, como nos dice siempre el profe Javier, al estudiante, para que el estudiante esté allí y va a estar muy al pendiente de su grupo. De pronto, los roles que sí, excelente, me parece excelente, porque sería algo diferente, que el estudiante se sienta como dentro de una organización y que pueda aplicar esos conceptos, tanto administrativos como económicos y financieros, dentro de su rol y dentro de ese quehacer académico que está desarrollando. Me parece estupendo. Todas esas ideas que ustedes han comentado aquí han sido excelentes, que se van a tener en cuenta, que se van a presentar ante la líder del programa cuando nos sentemos precisamente a revisar qué tipo de estrategia de aprendizaje vamos a utilizar y cómo se va a hacer ese nuevo diseño del curso. Entonces, lo importante es el aporte de cada uno de los docentes de la red, que era lo que les comentaba al inicio. Somos la mejor red, o sea, vamos a creernos eso y eso no nos dé pena decirlo en ninguna parte. Somos la mejor red, no solamente por resultados, sino por la calidad y la calidez que tiene cada uno de ustedes con respecto al acompañamiento docente, pero también dentro de su quehacer, dentro de las funciones que desarrollamos, no solamente en plataformas, sino en nuestros centros. Porque de pronto les voy a comentar, los docentes que son más buscados en los centros son ustedes. Que el estudiante los llama y recurre más porque tiene alguna dificultad dentro de su proceso académico y no precisamente por un curso, son ustedes, porque conocen los diferentes procesos de la universidad dentro del ciclo de vida universitario.
y pueden orientar a los estudiantes en homologaciones, o sea, no solo en estudios de créditos, procesos de homologaciones. ¿Por qué? Porque conocen y estamos aprendiendo día a día esos procesos que desarrolla la universidad como tal. Entonces, mis profes, somos la mejor red. Tenemos excelentes ideas, excelentes recomendaciones. Y todo lo que ustedes digan es maravilloso porque fortalece la red como tal. Y lo lógico y lo que deseamos es impactar de manera positiva a nuestros estudiantes, ¿cierto? Así que, como dice mi hijo acá, vamos a meternos en el cuento. Me lo creo y nos vamos a meter en el cuento. Entonces, mis profes, pues muchísimas gracias, creo que ya hasta aquí, tenemos exactamente 1 hora. Tengo la reunión con el comité curricular ahorita dentro de 1 hora aproximadamente, entonces muchísimas gracias por esos aportes que han realizado para mejoramiento de nuestro curso y definitivamente les envío un fuerte abrazo y continuamos en nuestro quehacer docente y continuamos desarrollando cada una de las funciones que tenemos asignadas, no solamente en curso, sino en zona, porque también tenemos otro tipo de responsabilidades. Entonces, mis profes, muchísimas gracias por todos los aportes y que tengan un excelente resto de tarde. Gracias, doctora Omis. Gracias, doctora Omis. Para todos los compañeros. Buenas tardes, doctora Omis. Buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz tarde. Gracias, compañeros, doctora Onisa. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, compañeros. Doctora Onisa, compañeros, feliz tarde.